Bueno, la definición se define como alteraciones a nivel social, a nivel del lenguaje, la comunicación, y son niños que tienen mentalidades restrictivas o intereses restrictivos. Eso es como la principal característica de ellos, ¿verdad? Y en este punto lo vamos a iniciar identificando desde la infancia, ¿verdad? Porque es lo que a nosotros nos está interesando, ¿verdad? En este momento que los padres de familia, el primer contacto que hacen es con el servicio de salud, antes que con guarderías o con la parte académica. Entonces, dentro de los criterios del DSM-5, ¿verdad? Se clasifica de esta forma. Bueno, están las deficiencias de persistentes en la comunicación social, los intereses sociales, los patrones restrictivos y repetitivos de comportamientos, de intereses, de actividades, son síntomas más presentes en las primeras fases, ¿verdad? Del desarrollo. Ellos son como más de repetir, más de alinear. Para ellos ese es su tipo de juego porque no saben jugar, ¿verdad? Los síntomas causan un deterioro clínico significativo a nivel social, a nivel de aprendizaje, a nivel laboral, ¿verdad? Que se pueden ver afectados día a día si no hay un diagnóstico temprano y una atención temprana. Entonces, bueno, estos son los niveles, ¿verdad? El nivel 3, pues es el más severo. Acá podemos ver, digamos, lo que es la comunicación social y los intereses restrictivos. Entonces, bueno, acá, bueno, la comunicación social no hay una comunicación verbal, la comunicación no hay un contacto visual, ¿verdad? Solo se acerca bajo sus intereses, ¿verdad? No es porque quiero socializar, no es porque hay una reciprocidad. Dentro de sus intereses restrictivos y conducta repetitiva, son inflexibles, ¿verdad? Del comportamiento. Recordemos que el comportamiento es como yo actúo en mi entorno, ¿verdad? Que es diferente a la conducta, que si yo me quiero portar mal o me quiero portar bien. La extrema dificultad para afrontar los cambios, ¿verdad? Pueden entrar en crisis y son muy difíciles de contener, ¿verdad? Pueden tener más malestares y dificultad para manejar todos esos cambios. El nivel 2 requiere un apoyo sustancial en la comunicación social, tiene un déficit marcado en las habilidades de socialización. Aquí pueden ser verbales con ciertas frases o pueden ser no verbales, ¿verdad? Tienen muy limitado ese contacto social, igual socializa sí, hay un interés de por medio, ¿verdad? O si hay mucha insistencia por sus pares para socializar, ¿verdad? Tienen ciertos intereses restrictivos. Dentro de sus intereses restrictivos y de conducta repetitiva, su comportamiento también es inflexible, pero no tan severo. Este, Gran malestar y dificultad al cambio, ¿verdad? Por sus intereses o por la conducta. El nivel 1, ¿verdad? Requiere apoyo, son sin apoyos, tienen algunas dificultades en la comunicación, son chicos verbales, ¿verdad? Son los que se presentan más a la parte funcional, tienen menos comorbilidades, el que se puede esperar mayor comorbilidad son el del nivel 3. Dentro de sus intereses restrictivos, va dentro de ciertas limitaciones en su comportamiento, en sus intereses, problemas para organizarse y planificar, ¿verdad? Entonces todo eso le va afectando a los chicos. Esto es como una pincelada y poco a poco vamos a ir profundizando un poquito más. Ok, la detección temprana, ¿verdad? Eso es lo que venimos a hablar hoy. ¿Por qué es tan importante la detección temprana? Es muy importante porque con esto podemos mejorar toda la percepción que tenemos del diagnóstico del niño, podemos darle más adaptabilidad a su futuro, un mayor bienestar a la familia, bueno, al niño o a la niña como persona, como estudiante, en la parte social, en la parte laboral, ¿verdad? Y recordemos que la parte social es muy grande, ¿verdad? Cuando estos chicos tienen amigos, luego
en el colegio tal vez o en la universidad tienen su novio, su novia, ¿verdad? Entonces, inclusive esta atención temprana beneficia en su futuro. Se recomienda la detección precoz en el TEA como parte de un proceso de atención del niño sano, ¿verdad? Entonces, como les dije antes, los papás el primer contacto que tienen es con el centro de salud y es sumamente importante que el médico conozca todos los hitos del desarrollo del niño, sepa cómo preguntarle a los padres de familia todo lo que hace el niño, ¿verdad? Entiendo que ustedes pasan unas evaluaciones, ¿verdad? Entonces, también estar pasando ese tipo de evaluaciones del desarrollo, agregar habilidades sociales del niño, porque a veces puede ser que ustedes le pregunten a los padres de familia y para los padres de familia, el niño o la niña hace todo, pero no es así, ¿verdad? Una pregunta muy interesante que a veces nosotros hacemos es cuando el niño es de brazos y la madre lo está amamantando, el niño o la niña te hace contacto visual cuando está tomando tu pecho, te acaricia el pelo, te acaricia el pecho, ¿verdad? Porque a veces ellos no lo hacen, ¿verdad? Entonces son preguntitas que ustedes pueden hacer. También pueden preguntar cómo es el sueño, si su sueño es eh, largo, si se despierta en las noches, cuántas veces se despierta, qué hace cuando se despierta en la noche, cómo pasa durante el día, el día que el niño no durmió, cuántas veces al mes los niños duermen o no duermen, ¿verdad? Entonces, para ir marcando los signos de alerta o un reporte sobre ese usuario en específico, ¿verdad? Que pueda presentar algo. Los profesionales deben de discutir con los papás todo lo que es el desarrollo psicomotor, el desarrollo intelectual, el desarrollo conductual por etapas, ¿verdad? Tal vez que ellos digan, ay, no, es que el niño es muy berrinchoso. Bueno, cuénteme, ¿por qué hace ese berrinche? ¿Verdad? Entonces, ustedes ir identificando que tal vez ella te diga, no, es que íbamos a hacer algo, un paseo y no se hizo otra cosa. Y el bebé lloró, pero lloró como por 2 horas. O sea, un niño no va a llorar por 2 horas. Un niño no va a llorar ni siquiera por 1 hora. Entonces, saber cómo hacen esa contención de ese niño, cómo lo manejan, preguntar cómo son las habilidades sociales de ese niño. Por ejemplo, yo una vez pregunté y obviamente los papás estaban en negación y me decía la mamá, es que mi hijo sí socializa y yo, ¿qué hace? Él sí, él habla, él juega, ¿verdad? Y un día se dio la oportunidad de que yo los vi y él se acercó a otro niño y nada más le dice, hola, y se fue para donde la mamá. Después lo volvimos a ver y otra vez el niño nada más se acercaba y dice hola y se devuelve para donde la mamá. Era la máxima socialización que el niño hacía. Entonces yo ya le expliqué a la mamá, le digo, yo vea mamá, intentábamos también de hacer un juego y él juega con sus cosas y el otro niño juega con sus otras cosas, pero no hay ninguna reciprocidad, ni siquiera deme ese juguete, deme aquel o un juego simbólico, un juego imaginario, no lo había, ¿verdad? Debemos tener en cuenta, ¿verdad? Para saber cómo está ese desarrollo, todo lo que son esas habilidades sociales, ¿verdad? Dentro de las habilidades sociales está los saludos, el imitar a los demás, el juego simbólico, el socializar, ¿verdad? Con la sonrisa, todo lo que es el juego, ¿verdad? Saber el juego concreto, ¿verdad? Que no es de alinear, no de hacer trucos, no es de jugar con los objetos del juguete, sino como el juguete como tal, ¿verdad? Dentro del lenguaje, ahí va el lenguaje y comunicación, cómo va el desarrollo del lenguaje del bebé, si el bebé hace el balbuceo, si hace imitación de gestos por medio de balbuceo, si hace o dice palabras con una intención como mamá, llamando a la mamá, agua, pidiendo agua. Si hay una iniciación de frases, 2 palabras, 3 palabras, 4 palabras, ¿verdad? Si hay una comunicación, mamá, ¿cómo estás? Mamá, yo quiero ir al parque, eh, me siento mal, me duele la cabeza, ¿verdad? Porque a veces hay lenguaje, pero volvemos a lo mismo, es un lenguaje de petición. Quiero el juguete,
dame la galleta, quiero ir donde abuela, y solamente se enfoca en pedir. Entonces ahí no hay una comunicación adecuada. Y lo que es el comportamiento, ¿cómo es ese comportamiento del niño en la casa? El niño juega, el niño anda detrás de los papás o se queda solamente en una habitación, cómo juega con los juguetes, cómo es el día a día de ese niño, ¿verdad? Para este, para la identificación temprana de si tiene una condición de autismo o si no la tiene, pero por lo menos ir revisando. Vamos a ver por acá. ¿Qué tan pronto se puede identificar? Algunas señales tempranas pueden darse de los 6 meses a los 12. Sin embargo, los profesionales o los padres de familia ven más cuando el niño es mayor del año, ¿verdad? 18 meses. El signo temprano en autismo es fundamental porque la intervención temprana puede cambiar la forma en que el cerebro se desarrolla, claro que sí, ¿verdad? Entonces, aquí utilizamos mucho lo que es la entrevista del IDEAR, ¿verdad? Donde hablamos todo lo que es el comportamiento y la comunicación del niño, qué hacía, cómo hablaba, cómo jugaba, ¿verdad? Entonces, inclusive, los padres de familia a veces dicen que en sus primeros meses también le notaron ciertas cosas, ¿verdad? Que tenía una mirada perdida, que no veía a la mamá cuando amamantaba, que no jugaba, que tal vez inclusive su desarrollo motor iba atrasado, costó mucho que levantara cabeza, costó mucho que gateara. Al día de hoy es importante preguntar sobre el gateo porque los padres de familia omiten el gateo y no es así. Y un gateo de frente de los 6 puntos son manos, rodillas y pies, porque ahora a todo le ponemos nombre como si estuviera bien, inclusive a lo que está mal le ponemos nombre como si estuviera bien. Por ejemplo, el gateo sentado. El gateo sentado no está bien, entonces a veces simplemente viene un reporte que el niño gateó sentado, entonces yo le pregunto a los papás, ¿hicieron algo para tratar de que el niño gateara adecuadamente? No, es que donde fui a la estimulación temprana dice que eso se llama gateo sentado. Bueno, se llama gateo sentado, pero no quiere decir que está bien. El gateo trabaja los sistemas base. Entonces, el sistema vestibular, ¿verdad? Recuerden que es el que tiene que ver con la dirección, la suspensión, los movimientos de cabeza. Entonces, cuando el niño gatea, el niño tiene que ir viendo hacia dónde se dirige. Si hay gradas, si no hay gradas, si subo, si bajo, si me corro a la derecha, me corro a la izquierda. Y va en conjunto con el sistema propioceptivo que tiene que ver con la conciencia del cuerpo, que es el que le dice a él cómo mover. Muevo mano derecha, pie izquierdo, mano izquierda, pie derecho, ¿verdad? Un gateo coordinado. Cuando no hay ese gateo coordinado, hay fallas propioceptivas porque su cuerpo no está consciente de la función que tiene, ¿verdad? Más la parte táctil, ¿verdad? Que cumplen las manos y las rodillas y los pies, que es explorar por dónde va. Si va por el piso, si va por el zacate, si va por alfombra, si el piso está frío o está caliente. Todo eso involucra todo ese aprendizaje. Y recordemos que los niños son como una esponja. Entonces, todo ese gateo es sumamente importante y no podemos omitirlo. Igualmente el hecho cuando el niño trabajamos el volteo, cuando son bebés, ese lloriqueo, que por qué el niño llora tanto, que a veces los papás dicen, mira, él sí duerme, pero solo le gusta dormir de lado. Y solo duerme de lado. Y si lo volteamos, aunque sea en la noche, llora toda la noche. Médicos, eso es un check a nivel vestibular. Y muchos de los chicos que tienen esas fallas también pueden tener autismo, ¿verdad? Recordemos que no todo lo que sea sensorial califica una condición, ¿verdad? Pero puede ser parte de. Entonces ya sabemos que es un signo de alerta. Entonces sí es importante hacer preguntas muy minuciosas a los padres de familia, ¿verdad? Para saber cómo trabajar con el niño y para saber inclusive dónde referirlo, vea, digamos, lo que ha pasado con
el tema de la estimulación temprana. Yo lo que le digo a los padres que con el tema de la estimulación temprana es, si es un profesional, un terapeuta, pues va a saber esa alerta en su desarrollo, porque la estimulación temprana es solamente explorar sentidos, no es intervenir, es explorar y fortalecer lo que ya está bien, ¿verdad? Y la intervención sensorial es trabajar sobre el sentido que está mal para adaptarlo y lograr su funcionalidad, ¿verdad? Y eso es la base. Acuérdense de la pirámide que vimos las charlas pasadas, eso cabe en todo. Esa pirámide cabe, esa pirámide del desarrollo cabe en todo. Entonces, entre más signos de alerta ustedes le ven a los chicos, ¿verdad? No solamente que por una cosa ya vamos a calificarlos, no, tienen que tener varios signos de alerta, orientar a los papás, darle sugerencia a los papás. Por ejemplo, una mamá me estaba contando cuando cayó pandemia, que le refirieron a la niña en la caja a estimulación temprana, pero como no podían ir, eran por visitas de videollamada y la profesional le empezó a decir cómo iba trabajando con la niña hasta que la niña logró avanzar. ¿Ve? Eso es lo importante, ver cómo logramos apoyar a esos padres de familia hasta que los niños avancen. Si vemos que el niño no puede avanzar, ahí es donde uno dice, ocupamos referir a, para que avance un poquito más. Entonces, los signos tempranos de autismo, ¿verdad? Yo ya les he dicho varios, pero aquí los vamos a calificar. A nivel del desarrollo del lenguaje, ¿verdad? Está un balbuceo disminuido. Ay, el bebé hacía balbuceo, sí, hacía, pero no se extendió ese balbuceo, ¿verdad? Que a veces hay un balbuceo como que quiere decir agua, mamá, más, pero no hubo nada, ¿verdad? O un balbuceo muy tardío. No dice palabras a los 16 meses, las primeras palabras a veces son extrañas o son muy cortas, no dice frases a los 2 años, ¿verdad? A los 2 años ya por lo menos frases largas tiene que decir, a veces pues no se entiende del todo, pero tiene que decir frases. Respuesta limitada al nombre, ¿verdad? Uno lo llama y no llegan, ¿verdad? Y lo llama cerca y el niño no responde. Repite palabras o frases una y otra vez, repetir como cuando repiten los anuncios, ¿verdad? Casi siempre repiten los anuncios de la televisión y repiten y están jugando o están alineando y repiten el anuncio. O sea, ni siquiera tienen el juego imaginario de lo que está representando el anuncio con su propio juguete. Entonces, esos son signos de alerta. Tienen un tono, ¿verdad? Ellos cambian, tienen un tono monótono o robótico, ¿verdad? Tienen un cambio de ritmo de voz, tienen un cambio, como un cantadito. Esas como características que pueden haber, ¿verdad? Obviamente, según el diagnóstico, hay niños que hablan mucho y su lenguaje es muy fluido, pero también tienen cierta entonación, tienen un lenguaje muy particular que tal vez nosotros no utilicemos, ¿verdad? Nosotros decimos carro, algunos dicen auto, rosado, rosa, varios papás me dicen, es que tiene un lenguaje muy sofisticado. Bueno, son signos de alerta, ¿verdad? Que pueden ir anotando para eh, trabajar sobre esos padres y sobre la evolución de ese niño, ¿verdad? Dentro de la comunicación, evitan el contacto visual, ¿verdad? Para mirar a la persona, ¿verdad? O las cosas. Poco o nula atención conjunta o cuando se da una atención conjunta es cuando quiere algo, ¿verdad? Y tiene que haber una atención conjunta social, digamos, estamos jugando con el niño y el niño nos vuelve a ver porque están felices, ¿verdad? Cualquier tipo de juego, no solamente el juego de interés de ellos, ¿verdad? Y entonces, en la clase de cuando tienen autismo, ellos hacen esa mirada cuando quieren algo, o hacen esa mirada cuando estamos jugando con sus juguetes de interés, que casi siempre son números, letras, formas y colores, porque es el primer objeto que los papás le dan. Eh, Afecto disminuido, ¿verdad? O expresiones de alegría, a veces pues pasa algo y los chiquillos serios, ¿verdad? Entonces no hay como esas habilidades de gestos
o, o de gestos emocionales, ¿verdad? Cuando es tristeza, cuando hay una emoción, cuando hay, ¿verdad? Cierta alegría, o las tienden a confundir. Sonrisa social limitada o ausente. Uso infrecuente de gestos como señalar cerca de los 14 meses. Usa la mano del adulto, ¿verdad? Quiero esto, dame el juguete, ármame el juguete. Entonces, inclusive cuando ustedes van a hacer ciertas evaluaciones, solicitarle a los papás, ustedes no pueden intervenir. Usted no puede decirle al niño, mira, tú sabes cómo hacerlo, hazlo bien, ¿verdad? Porque a veces justifican el hecho de que el niño le agarra la manita a la mamá y la mamá coloca el juguete. Pero él lo hizo, no, él no lo hizo, él lo hizo por medio de usted. Entonces la idea es que el niño lo haga, que tenga esa intención de hacerlo. Dentro del desarrollo social, diversión compartida limitada, incluso mostrar algo a otra persona o participar en actividades recíprocas, como saludar con la mano cerca de los 12 meses, ¿verdad? Entonces, sí, se pierden como esos juegos sociales, esas habilidades sociales, ¿verdad? Ya a los 12 meses, un año, ya el niño pide con quién estar. A veces ellos solamente tienen como esa socialización con su núcleo principal, que es la familia. Entonces, cuando llega un extraño, está bien, todo niño tal vez se ponga un poco tímido, pero poco a poco, y más si jugamos con ellos, pues lo vamos ganando, ¿verdad? Ellos no, ¿verdad? Uno puede intentarlo una, otra y otra vez, y no hay como esa reciprocidad o ese acercamiento social que uno espera de ellos, ¿verdad? Eh, preferencia por jugar solo, ¿verdad? Ellos no tienen ese agrado de compartir con los demás, o simplemente se acercan para pedir o simplemente para devolver lo que no quieren usar para jugar otra cosa, y se centran solamente en ese juego, ¿verdad? Que como dije antes, digamos, a veces no son juegos, sino eh, jugar con las partes del objeto, ¿verdad? Entonces, inclusive ahí pueden preguntarle a los papás, ¿verdad? Ellos tienden, a verdad, a veces a jugar así, se acuestan, lineal, y juegan. Y hacen a veces eso porque ellos tienen la mirada periférica. Entonces, a veces vuelven la carita para hacer este estímulo inusual, el cual no es bueno para ellos, ¿verdad? Entonces, esas son preguntas específicas que ustedes le pueden hacer a los padres, porque nosotros lo hemos hecho y los padres no se dan cuenta hasta que uno le pregunte, y ellos dicen, mira, sí, él siempre juega así y le da vuelta al carrito y abre y cierra las puertas del carrito, pero no mueve, no mete los juguetes, no juega de chocar, no juega, ¿verdad? Como ese juego imaginario, ¿verdad? Entonces es importante, preguntar todo eso, cómo ha sido esas habilidades del niño para aprender el juego. Puede resistirse o evitar el contacto físico, no me gusta que me toquen, ¿verdad? No necesariamente el contacto físico es una evitación táctil, puede ser una evitación social. Entonces, evitar el contacto físico va a estar tanto en la parte social como en la parte táctil, ¿verdad? Eh, interactúa interactúa para obtener algo que quiere, solamente interactúa para eso, ¿verdad? Ellos no van a decir, mira, ahí viene la niña Cindy que es quien juega conmigo. No. ¿Se acuerdan? Ok, es que voy donde la niña Cindy porque la representación de la niña Cindy es el chancho de monedas. Pero entonces nosotros utilizamos el chancho de monedas y convertimos otro juego, utilizamos otros juguetes y le pedimos esa interacción social. Tome, dame, mírame, que haya esa respuesta social con ellos, ¿verdad? Este, también está lo que es la mentalidad ahorita que hablé de la parte sensorial, la parte visual, ¿verdad? Bueno, aquí está, lo voy a decir en la parte sensorial. El desarrollo del juego puede ser un juego repetitivo, hace el juego una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, ¿verdad? Tenemos un caso de una niña que tiene fijación por los animales de la selva. Entonces, cuando la evaluamos, la mamá no nos lo anticipó. Entonces la chiquita entró en una crisis, que pudimos sacarla de la crisis porque casi siempre ellos mantienen mucha preferencia, no todos, pero sí la mayoría,
por lo menos los más pequeñitos, por las burbujas. Entonces pusimos las burbujas hasta llevarla a la sala de espera para que no volviera a entrar al consultorio porque ya había terminado la consulta. Entonces hablamos con la mamá. Nos dimos cuenta que la mamá no sabía que esas eran sus fijaciones porque si hubiera sabido, ya no lo hubiera anticipado. Es como aquellas mamás que le dicen a uno, niña, necesito una foto suya para, con los pictogramas, decirle a mi hijo que usted es la que lo va a ver, que me enseñe el consultorio, ¿verdad? Y resulta que en la escuelita le tienen los animales de la selva porque si no ella se escapa del aula y se va para el preescolar porque en el preescolar se hay animales de la selva. Y en la casa tiene muñecas, tiene cocinita, tiene las Barbies, tiene también sus animales de la selva. Y hasta el momento que nosotros hablamos con la mamá, ella sí nos dijo, mira, sí, ella solo juega con sus animales de la selva, no juega con las muñecas, no juega con lo demás que está ahí, no juega con el maquillaje, solo sus animales de la selva. A los animales de la selva les da de comer, les da de, o sea, ella hace el juego imaginario, pero con sus animales de la selva y tiene ese juego repetitivo. Entonces ahí es donde vemos que hay una respuesta repetitiva y inclusive puede ser una fijación hasta por eso que afecte su aprendizaje, su socialización, ¿verdad? En el sector educativo. No pueden estar interesados en alguna función del juego, ¿verdad? Como agarrar un carrito y decir rum, 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 o el tren chu, 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 y van haciendo como todo ese juego, ¿verdad? Por eso yo les digo, a veces los ven que están jugando y nos dicen, sí están jugando, pero están repitiendo el anuncio que ve. Entonces, hay que saber hacer las preguntas para hacer esas detecciones tempranas. Juega con juguetes de la misma manera una y otra vez, ¿verdad? Hace el mismo juego una y otra vez. Por ejemplo, esta niña jugaba una y otra vez con sus animalitos, el mismo juego, cocinita, un tren, creo que era, los alineaba porque iban en tren y siempre era el mismo juego, ¿verdad? Intereses o obsesiones, ¿verdad? Se interesan por un objeto que les puede ocasionar las fijaciones y cuando se les retira, pues entran en crisis. Puede estar más interesado por partes del objeto, que fue lo que expliqué antes. No imitan juegos simbólicos, ¿verdad? Tienen en ocasiones, no todos, pero sí la gran mayoría, la dificultad de hacer el juego simbólico, ¿verdad? De que vayan, vamos a jugar cocinita, vamos a jugar escuelita, inclusive solos, en algunas ocasiones no los hacen, ¿verdad? Al día de hoy podemos ver, eh, que en el autismo hay mucha variedad, ¿verdad? A veces hay dudas sobre si tiene o no porque hace el juego imaginativo, pero cuando nos damos cuenta de ese juego imaginativo, es un juego imaginativo demasiado obsesivo. Es seguir un ritual, es seguir lo que ellos digan, es llegar y repetir siempre lo mismo, ¿verdad? Entonces es un juego imaginativo que al final se perdió porque no hace nada más que ese juego imaginativo, ¿verdad? Pueden ser niños simplemente con un lenguaje, que un cambio de ritmo. Entonces omitimos hacer el diagnóstico de autismo, pero sí es importante porque recordemos que está esa parte social, está esa parte de comunicación que sí puede estar afectando al niño. El uso del cuerpo, movimientos repetitivos, como poses de las manos, de los dedos, los aleteos, el girar. Yo tengo un niño, lo venimos evaluando y hay sospechas de autismo en él y apenas llegó, él empezó a hacer así, ¿verdad? Y hizo otras cosas, bueno, se toca el ombligo y se hace así, se toca el ombligo y se hace así, y me dice la mamá, es que está emocionado. Entonces, cuando nosotros ya le vimos otras características, yo le fui muy sincera a los papás, les digo, yo sé que es su único hijo, ¿verdad? Que está rodeado de adultos, pero ¿qué niños ven ustedes que hacen eso? Ninguno, ¿verdad? Entonces, hay riesgos de
En este caso es un niño pandemia. Cuando cayó la pandemia, pues nosotros hemos tenido mucho cuidado. Entonces, la propuesta, por lo menos de mi parte, ¿verdad? Les cuento mi experiencia. Yo lo que les propongo es, ok, hagamos una cosa, hagamos la parte sensorial, la evaluación sensorial, hagamos un proceso sensorial por 6 meses y después de 6 meses conversamos. Si él sigue con los aleteos, si sigue con conductas repetitivas, si sigue con ese lenguaje que tiene un cantadito que por aquí y por allá, vamos a evaluar, ¿verdad? Yo estoy certificada, ¿verdad? Entonces yo los evalúo. Y eh, siempre y cuando yo no vea que hay ciertos rasgos que yo digo, no, mejor esto lo evalúa este otro profesional porque puede ser un diagnóstico diferencial, ¿verdad? Porque eso el terapeuta ocupacional sí no lo hace. Solamente cuando uno está muy seguro de que tiene autismo. Entonces, como para tranquilizar a los papás en ese momento, porque decirle a un papá de buenas a primeras, tu hijo tiene autismo, realmente es un duelo muy difícil, porque nadie quiere que sus hijos tengan alguna condición, ni que estén mal, ni, ¿verdad? Porque pueden pasar muchas cosas por esas mentes. En ocasiones caminan de puntas, por estereotipa, no solamente por evitación, entonces ellos pueden tener diferentes estereotipas. La necesidad de seguir ciertas rutinas, entonces tienen que ver qué hace el niño, e inclusive a veces tienen rutinas para comer, tienen rutinas para estar en la casa, tienen rutinas para llevarlos al kinder, a veces dicen, no, por esta dirección, no, por la otra, y lloran y lloran y lloran y lloran y lloran, porque se acostumbraron a seguir una única dirección, ¿verdad? Eh, Se podría molestar exageradamente por cambios que suceden. Entonces, identificar eso, ¿verdad? Hay, inclusive se pueden molestar por cambios que la mamá, hay unos que se molestan si la mamá va de adelante en el carro, tienen que ir siempre atrás con ellos. Hay otros que se molestan por este tema del teletrabajo, se acostumbraron a ver a papá en la casa y a mamá en la casa, y ahora como tienen que turnar a veces en el trabajo, a veces en la casa, ellos tienden a enojarse porque ya ellos se clasificaron en esas rutinas. Tengo inclusive un chico, nos acaba de llegar, este, es un chico ya grande de 6 años, está en primer grado, nunca le han trabajado la alimentación y tiene la mentalidad tan restrictiva que el lunes come un alimento, el martes come otro alimento, el miércoles come otro alimento y así desde que el niño aprendió a comer. No ha aceptado comer nada hasta ese momento. Entonces ya llegamos inclusive hasta que le puede afectar otras cosas, ¿verdad? Porque cuando eso empieza, a veces nunca termina, empiezan con otras obsesiones y otras obsesiones y otras obsesiones y otros rituales, ¿verdad? Porque en este caso, digamos, los niños son niños, ¿verdad? Entonces el niño pequeño mide la conducta. Entonces, hay niños que hacen ciertas cosas solamente por tema conductual, pero si el padre de familia se lo permite, ya se le hace mentalidad restrictiva y lo sigue repitiendo. Entonces, por eso es tan importante ustedes, que son los primeros que ven a los padres de familia con ese niño, saber qué preguntar, qué conductas repetitivas hace, si hace una conducta repetitiva. Digamos, un día una mamá me decía, porque el niño, si ustedes lo ven de primera impresión, no parece que tuviera autismo. El niño tiene problemas de lenguaje, se le marca más la comorbilidad del TDAH, ¿verdad? Y él te hace contacto social, contacto visual y todo, ¿verdad? Entonces yo le empecé a hacer preguntas a la mamá de lo que son las conductas repetitivas. Le hago yo, él tiene rituales. Le digo yo, lo primero que te van a preguntar es si él tiene rituales. Niña, ¿qué son rituales? Y yo, ok, si usted no sabe alguna pregunta, pregunte qué significa. Entonces yo ya le conté que era un ritual. Le digo yo, son cosas que ellos hacen todos los días de forma repetitiva como una obsesión para sentirse bien o antes de hacer algo. Entonces ella me decía, sí, él tiene una mesita de noche, tiene que acomodar todo, la lámpara tiene que estar cierta acomodada, cierta luz, acomoda los zapatos en línea, revisa como que todo el cuarto esté bien para poder descansar. Si yo le digo que no, que se acueste, que ya es muy tarde, no lo logro. Me dice, y tiene ese ritual siempre, y tiene un ritual también con el cereal en las mañanas. Yo le digo, bueno, esos son rituales, ¿verdad? Yo, ¿desde qué edad lo tiene? Me dice,
no, tiene 3 años de tenerlo y siempre ha sido lo mismo. Ok, yo escríbalo por ahí para que cuando vayas a la caja y te hagan las preguntas, lo digas, ¿verdad? Se podría molestar, ajá, por cambios, es difícil de consolar, ¿verdad? Hay ciertas crisis, está lo que es el berrinche, todas las crisis que hace el niño, lloro, grito, porque te vuelvo a ver, porque aunque tenga autismo o no tenga autismo, te vuelvo a ver porque yo quiero eso, o te vuelvo a ver porque no quiero salir del play. Eso es un berrinche, ¿verdad? Una crisis sensorial es cuando, ¿verdad? Vemos que los tocan, que hablan, que, ¿verdad? Entonces el niño llora y llora y llora y llora. Pero cuando el niño viene a terapia y los papás son bien asesorados, saben cómo modularlo, saben cómo regularlo. Cuando es una crisis por autismo, es como cuando exactamente eso, les cambiamos las rutinas, trabajamos la mentalidad inflexible de ellos y entra esa crisis de autismo, que llega a ser como ese desconsuelo, que es un llanto inclusive a veces completamente diferente, que realmente cuesta mucho a veces regularlo, pero hay que trabajarlo, ¿verdad? A veces de pequeños es lo más difícil, pero se ven los grandes avances cuando son más grandes, ¿verdad? Ahora está la parte sensorial, ¿verdad? Que pueden verse eh, esas alteraciones, ¿verdad? Acuérdense en que nosotros vimos lo que era la modulación, si es el niño evitador sensorial o buscador sensorial, y todos son diferentes, ¿verdad? Así como persona, cada uno es diferente, su tema sensorial es diferente y se regulan diferente, ¿verdad? Pueden gustarle o evitarse ciertas texturas, algunos son o la mayoría son más sensibles a los sonidos, pueden tener mayor percepción a lo que son los sabores, el tacto a la hora de comer, pueden gustarle o evitarle las luces en la mañana, reacciones inusuales a ciertos estímulos y respuestas inusuales a los sabores, a los olores, ¿verdad? Pero como les digo, todos son diferentes. Y por eso es tan importante la evaluación, es una evaluación exhaustiva de ellos, ya que gracias a las actualizaciones nos damos cuenta que no solo el diagnóstico de modulación existe, sino que también está el diagnóstico de percepción o de discriminación sensorial, que son aquellos niños que no perciben los sentidos y nos hacen parecer que son de modulación y no es así, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante. Hay a nivel sensorial, algo muy curioso que cuando uno diagnostica a un chico con autismo, en su mayoría sale somatodispraxia. ¿Por qué somatodispraxia? Porque somato se refiere a la parte sensorial y la mayoría de ellos tienen fallas en las praxias a la hora de imitar, ¿verdad? Que son las praxias posturales, este, lo que aprenden en el kinder como las canciones. Entonces a ellos les cuesta como este tema de imitación, tienen dificultades en los comandos verbales, yo le doy una indicación y el niño no lo hace, ¿verdad? Este, eh, posturales, comandos verbales, digamos lo que son gestuales, ¿verdad? Muchos, los que tienen mucho problema de lenguaje, eh, y de construccional, que es de imitar cosas y llegar hasta la escritura. Entonces, esas prácticas son muy importantes porque básicamente es lo que el niño aprende en el preescolar. Y ahí vemos que estos chicos tienen algunas dificultades en estas habilidades. Entonces, recuerde que ninguna de estas preocupaciones en sí misma o incluso varias juntas indican que el niño tenga TEA. Además, muchos indicadores pueden estar presentes en niños que tienen otros problemas del desarrollo. Por eso es tan importante saber el desarrollo del niño, conocer los riesgos del desarrollo, ¿verdad? O los signos de alerta para ir guiando a los padres. Eso no quiere decir que debe ser positivo. Siempre es importante la valoración constante y exhaustiva de su desarrollo. Siempre es importante. Por ejemplo, a mí cuando llegan al consultorio estudiantes de terapia muy jovencitas y me dicen, ok, yo me vengo evaluando y me dice, pero ¿cómo sabes que está mal? Y yo, que coja un niño de la edad de él y póngase a jugar con él. Coja la evaluación que utilizamos, vea
qué habilidades tiene que tener a esa edad y se pone a jugar con el niño. Es lo primero, uno para hacer una evaluación, lo primero que hace es practicar con niños que no tengan ninguna condición, ninguna discapacidad, para luego saber y estar seguro cómo están trabajando con estos otros chicos. Bueno, el proceso diagnóstico. Para el proceso diagnóstico, bueno, obtener información adecuada de los padres, la primera entrada con los padres, una historia clínica exhaustiva desde el vientre materno, el parto, cómo fueron sus primeros 100 días, todo el desarrollo del niño, ¿verdad? Ojalá que lo hayan apuntado por ahí, lenguaje, comunicación verbal, la parte social, la parte del juego, la parte del uso del cuerpo, las alteraciones sensoriales, ¿verdad? De ahí pueden sacar mucha información para dar pedir una buena historia clínica, establecer un desarrollo actual, establecer un nivel actual del desarrollo, cómo está el niño, preguntarle a los padres, sentarse a jugar con ellos, ¿verdad? Porque sí ha pasado que los papás le dicen a uno, sí, él juega de todo, él juega carritos, sí nos puede pasar, ¿verdad? Porque hay niños que pueden ser muy tímidos y que no quieran jugar y se muestren y que no, ¿verdad? Porque es la primera entrada, estamos entrando a un hospital y a los niños no les gusta el hospital porque ya lo asocian con las inyecciones, entonces a veces lloran o les tienen miedo ciertas, a las gabachas blancas, ¿verdad? Hemos tenido casos de chicos que no tienen autismo. Hay sospechas y bueno, pues las terapias nos damos cuenta que no tienen, pero son chicos que tal vez a nivel de salud pasaron mucho tiempo, pasaron internados en el hospital, entonces ya están como con ese miedo. Entonces es importante como preguntar todo eso, validar todo eso para saber qué hacer la siguiente vez. Buscar un perfil de destrezas, qué hace, qué no hace el niño, hacer la entrevista del IDEAR, ¿verdad? Que hablamos mucho de lo que es la comunicación y el comportamiento del desarrollo del niño, en la entrevista del SSQ, que es de la comunicación y el lenguaje, y aplicar el I2, ¿verdad? El I2 es una prueba, ¿verdad? Estandarizada del juego, donde vienen preguntas muy específicas, ¿verdad? Por cada módulo y por cada edad. ¿Qué esperar que el niño haga? Entonces, gracias a eso uno va haciéndolo check para ver qué nivel tiene el niño o si del todo no tiene autismo y saber qué proceder en ese momento. En este caso muy importante, por ejemplo, a la hora de que uno saca la certificación, por ejemplo, la formadora lo que indica es que, bueno, hacer una buena historia clínica, empezar el IDEAR, en eso nos demoramos como 1 hora. En la siguiente sesión, seguir con el IDEAR, según eh, los ítems del IDEAR, porque hay unos que se brincan y hay otros que no, si el niño es verbal, si el niño no es verbal, según la edad que tenga. Entonces, uno puede estimar que esa entrevista para padres va entre 2 citas a 3 citas de 1 hora. Ahí se toma en cuenta el SSQ también. Muy importante, pueden aplicar otras pruebas, digamos, las partes lo que pasan las psicólogas clínicas, que son las pruebas psicométricas, pueden ayudar también, ¿verdad?, a ver ciertos puntos que se pueden trabajar en el niño. Más la aplicación de la IDEAR, ¿verdad?, que es esta batería, que también va durando 1 hora o un poquito más, según la respuesta del niño, según cómo nos va dirigiendo en el juego, para poder dar un diagnóstico, ¿verdad? Otra estrategia muy valiosa que nos había dado ella es que es importante siempre grabar, bueno, en sí las entrevistas y el juego principalmente, para poder luego hacer el análisis como tal, eso tiene un nombre específico, eh, para sacar el diagnóstico, ¿verdad? No esperarnos días y días y días porque se nos olvida qué pasó en ese momento, tal vez se nos olvidó apuntar algo, tal vez se nos olvidó digitar algún número y se nos olvidó el caso del chico o de la chica. Bueno, estas evaluaciones son una guía para el profesional, para saber qué hacer, qué esperar,
Nos ayuda a ver su perfil, ¿verdad? Cómo va dirigiendo el niño el juego, si lo hace, si no lo hace, y nos dice por dónde iniciar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el I2 cuando se hace la codificación de las pruebas, nos dice por ítems qué esperar y cómo debe ser ese niño. Entonces ahí uno pone y pone la reacción del niño. Entonces yo siempre pongo, por ejemplo, la reacción del niño sobre cada ítem para que cuando vamos a terapia y vamos a trabajar este tema, ¿verdad? Vamos a trabajar este punto, a ver cómo nos va reaccionando el niño, a ver cómo va mejorando, cómo va cambiando, cómo vamos mejorando esas respuestas de él. Y vemos qué destrezas tiene y qué oportunidades tenemos que trabajar para generar más habilidades, para mejorar más contacto social, más juego, evitar esas crisis de ansiedad o esos temas conductuales, ¿verdad? Que se pueden presentar. El diagnóstico no es el último punto, ¿verdad? Como yo les decía a ustedes, también está el observar en la casa, el observar en otros entornos, está lo que son las pruebas psicométricas, nos permite tener mayor información y acceso a unas terapias adecuadas, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, tenemos un chico, él va muy bien, ya sabemos que tiene él tiene un diagnóstico grado 3, pero él tiene mutismo selectivo, él tiene autismo grado 3, eh, él le habla solamente a la mamá, poquitas frases, pero sabe leer, sabe escribir. Y ahorita nos dimos cuenta, ¿verdad? Con ciertas evaluaciones, con cierta comunicación en la escuela, que el principal situación es en la escuela. En la casa estamos bien, en terapia estamos bien, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ir a hacer una observación en la escuela, a ver qué es lo que está pasando y pasamos terapia a escuela. Vamos viendo si es de la competencia de terapia ocupacional con integración sensorial o si es de una competencia de la ayuda de una psicóloga o del equipo de apoyo de la escuela y vamos diciendo, ¿verdad? Si es parte de que tenemos que trabajar la ocupación del niño o si es más a nivel psicológico conductual para que la mamá busque a la psicóloga o a la orientadora de la institución para que le ayude. Entonces, todo lo que podamos hacer o recomendarle a los padres de familia que hagan para que los niños estén bien y bien desarrollados en sus diferentes entornos es lo mejor. Por ejemplo, la médico que me dijo que pertenecía a RISA, yo sé que RISA va mucho con el MEP, entonces eso sería lo idóneo, ¿verdad? Ojalá que ustedes agarren pinceladas de todas las charlas y den charlas a todos los de RISA y se vayan conectando un poquito más con los del MEP, ¿verdad? Porque yo sé que ustedes pues ven a los chicos como en consulta cada mes, cada 6 meses o inclusive cada año y las docentes son las que los están viendo cada cierto tiempo, pero el contacto médico que ocupamos nosotros, que ustedes lleguen también a los centros educativos es muy importante. Todo lo que podamos hacer a nivel de la comunidad es súper importante para el adecuado desarrollo de estos chicos en todos sus entornos. Doña Adelaida, no sé si tienen más preguntas. Tenemos preguntas por ahora. Ok, gracias. La doble excepcionalidad, ¿verdad? ¿Por qué puse esto? Esto es como un paréntesis. Aquellos niños diagnosticados con altas capacidades intelectuales que además tienen de forma comórbida dificultades específicas de aprendizaje u otras condiciones, como es el trastorno de hiperactividad con déficit de atención o el trastorno del espectro autista, ¿verdad? Entonces, aquí lo puse por dos cosas para no etiquetar, ¿verdad? Mira, mi hijo tiene TEA, no va a salir adelante, lo voy a ver como un fracasado, lo voy a ver que no, 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 no. Son chicos que inclusive pueden tener altas capacidades en muchas cosas, ¿verdad? Ah, como puede ser que no, ¿verdad? Yo tengo la situación con una mamá, el chiquito tiene grado 2, ¿verdad? Ya lamentablemente pasó de escuela regular a una escuela de enseñanza especial, ¿verdad? Por ciertas situaciones de aprendizaje, ciertas situaciones de su condición, ¿verdad? Y ella me dice que ella espera que su hijo se convierta en el Doctor Milagro, el de la novela, ¿verdad? Esa novela yo creo que vino a sensibilizar, pero a
cambiar el panorama de ciertas mamás sobre su realidad. Pero yo siempre me reservo el comentario porque uno dice, bueno, Dios es muy grande y cualquier cosa puede pasar, y yo sí he visto cambios de chicos que tienen grado 3 a grado 1, ¿verdad? Gracias a las terapias, pero también tenemos que centrarnos en una realidad, ¿verdad? No tampoco calificar a nuestros hijos como, mira, TEA ya no va a avanzar, ¿no? Ni tampoco grandes expectativas, ¿verdad? Pero sí ver que también pueden tener muy buenas capacidades, muy buenas habilidades, y ir encaminando a esos chicos sobre fortalecer esas habilidades, ¿verdad? Como los chicos que les gusta los Legos, buscar cursos de robótica, recomendarles cursos de robótica, o los que les gusta armar miniaturas en plasticina, ¿verdad? Yo he escuchado mamás, mira Cindy, busqué en videos un muchacho que hace plasticina y se lo pongo a mi hijo para motivarlo porque le está ayudando mucho en la motora fina, en la creatividad, hace cosas lindísimas, ¿verdad? Entonces, ir también, no solamente ver las cosas, de oportunidades que pueden tener ellos, sino en las grandes destrezas que pueden tener para motivarlos, para que ellos se sientan bien, ¿verdad? Porque, bueno, un niño feliz va a destacar en todo, hasta en lo que más le cuesta. Si él es feliz, va a saber cómo salir adelante en eso, ¿verdad? Y también por el tema de, de que a veces vienen chicos, y sí nos pasó, de que vienen con este diagnóstico, que el niño lo que tiene son altas capacidades, y de ahí se quedó. Pero van ciertas cosas, digamos, tuve un niño que inclusive llegó y le dijo a la mamá, mamá, yo me quiero matar. Y por ejemplo, la profesora de dibujo siempre ha dicho, mira, Cindy, cuando ellos dicen eso, lo dicen y lo hacen, porque ellos son literales, ellos no lo dicen por nada. Entonces, yo empecé a indagar, 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 y la mamá llegó a consulta porque ella me dijo, yo sé que mi hijo tiene altas capacidades, pero tiene algo más. Y ya cuando yo lo conocí, y claro, hasta en el lenguaje, al chiquito se le veía, el chiquito no hace contacto visual con usted, solo hablaba del fútbol, era el único tema que conversaba. Si usted le hablaba de otro tema, no hablaba. Se le habló de las amistades, todo, no, o sea, solamente el fútbol. Pues procedimos a hacerle la prueba de autismo y sí, el niño salió con un grado 1, ¿verdad? Pero tiene estas altas capacidades intelectuales, ¿verdad? Que son ciertas habilidades que se lo hacen un grupo de personas, donde se le trabajan ciertas habilidades para que ellos generen, para que dé ese diagnóstico, ¿verdad? Pero también es como ayudarle a los padres a caer en esa realidad, ¿verdad? De que puede tener esas altas capacidades, pero puede tener TDAH, puede tener ciertos problemas de aprendizaje, puede tener TEA. Los chicos que tenemos con este diagnóstico de altas capacidades, ninguno ha llegado a que no tengan ninguna de estas tres. Todos tienen alguna. Entonces yo no sabría decirles que si es solamente que a ellos se les genera, o que de verdad hay un grupo que solamente tenga altas capacidades, o como de hecho hay una red social que tiene una página que es los niños de alta demanda. Eso no existe, la alta demanda no existe. Es también, volvemos a lo mismo, son chicos o que tienen TEA o que tienen TDAH, y la mayoría tienen TEA, ¿verdad? Quien lo creó no es de este país, es médico, pero no es de este país, es clasificando a su hija y describe a una niña con autismo, ¿verdad? Yo me metí a la red, yo lo vi, creo que me habían hasta mostrado un libro, pero todo lo que mandaban las mamás, en su mayoría, eran riesgos de TEA, de TEA, de TEA, de TEA. Inclusive aquí en Costa Rica, tuvimos un grupo en esta zona donde yo vivo, se les invitó, vean mamá, diagnostiquen, vean, vayan a las terapias, porque no podemos decir, bueno, es de alta demanda, pero ¿qué? ¿Qué hacemos? Hay que hacer algo, hay que mejorar, porque en el caso de ciertas pacientes se arrancaban las uñas, se arrancaban las cejas, se arrancaban las pestañas, se arrancaban el pelo, porque pasaban ciertas cosas, porque la niña tenía alta o el niño tenía alta demanda, entonces que la ansiedad, pues no era así.
era porque tenía alguna condición. Dentro del plan de intervención, ¿verdad? Porque ya dimos un diagnóstico. Dentro del diagnóstico, bueno, tenemos que ser lo más sensibles posibles, vernos nosotros sentados ahí como papás, esperando que me den algo sobre mi hijo, ¿verdad? Entonces ponernos en esos zapatos, saber cómo decir, ¿verdad? Hablar claro, con cariño, cuando el papá pide expectativas, decirle, bueno, trabajemos todos en conjunto para ver cómo puede mejorar el niño en eso, ¿verdad? Y que poco a poco estos padres vayan cayendo en una realidad, vayan siendo guiados por todos estos profesionales de salud que podemos ayudarle a estos padres, que podemos asesorar a estos padres, ¿verdad? Para que caigan en la realidad de su hijo, ¿verdad? Pero todo está en con qué tan amor voy yo a dar ese diagnóstico, ¿verdad? Para no decirle, mira, su hijo tiene grado 3, tiene mucho riesgo de tener un retardo mental, llévelo a la escuela de enseñanza especial, a ver qué puede pasar con él, porque es muy cruel. Saber cómo llegarle a decir a los papás, ¿verdad? Si vemos, bueno, si están acá y le hacen ciertas pruebas y si vemos que tiene alguna condición cognitiva, vea mamá, su hijo puede tener una condición cognitiva, llévelo a terapia, a ver hasta cuánto puede avanzar y ahí todos vamos guiando a los padres de familia. Ok, entonces lo que quiero hablarles es un poquito de la influencia de la alimentación en el autismo como tal. Lo primero que les quiero hablar, y basado también en esta maestría que estoy llevando, es que a nivel del intestino es donde vamos a tener la absorción de todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Por allá del año 460, 370 a.C., Hipócrates ya decía que todas las enfermedades se generan en el intestino. Y actualmente hemos venido conociendo, hay cada vez más conocimiento, se está actualizando, se están haciendo muchísimos estudios alrededor de lo que tiene que ver con la microbiota y por lo tanto con la salud intestinal. Entonces, hablamos de que cuando hay una alteración en nuestro intestino, un sobrecrecimiento de diferentes microorganismos, va a aparecer el intestino permeable, que es esa imagen que ven ustedes a la derecha, ¿verdad? Donde las uniones de las células intestinales debería ser cerrada completamente, una unión sana, se dice, donde las células están bien unidas entre ellas. Pero por diferentes causas, ahorita les voy a mencionar algunas de ellas, empieza a darse esta separación entre las células y entonces se dice que ahí hay una unión defectuosa, ya no es una unión estrecha saludable. ¿Y qué sucede? En estos espacios que se abren entre las células, empiezan a pasar hasta el torrente sanguíneo algunos alimentos sin digerir. Pueden pasar diferentes tipos de microorganismos, pueden ser hongos, bacterias, virus, y también van a pasar toxinas provenientes de alimentos, sustancias que están dentro de los alimentos que se utilizan, algunos químicos que se utilizan, por ejemplo, para darle sabor, color, para preservar el alimento por más tiempo, e incluso las mismas sustancias de desecho de los microorganismos que forman parte de la microbiota. O sea, son seres vivos y como cualquier ser vivo, pues va a tener todo su ciclo y va a tener sustancias de desecho. El detalle está en que todas estas sustancias que pasan al torrente sanguíneo pueden generar reacciones inflamatorias, autoinmunes y demás. Incluso en algún momento se ha llegado a hablar que hasta pueden generar reacciones neoplásicas. Pero en lo que nos respecta al autismo como tal, a nivel de microbiota, se ha visto que el autismo está estrechamente asociado a una microbiota alterada o a una disbiosis. Se sabe que los niños con autismo, todos tienen disbiosis. Muchos de ellos, no todos, pero un porcentaje importante, presenta algún tipo de alteración a nivel de su sistema digestivo.
principalmente a nivel intestinal. El más común de todos es el estreñimiento, pero en general ellos tienen problemas intestinales. Entonces, hay estudios que muestran abundancia de algunos géneros de microorganismos en los niños con autismo en comparación con los niños sanos. Y se encuentran relacionados con la presencia de estas manifestaciones gastrointestinales que encontramos en los chicos con autismo. El problema que hay es que no es una microbiota determinada para autismo. O sea, dentro de todos los chicos con autismo que se han estudiado, que se les ha analizado su microbiota, todos tienen una composición de microbiota diferente, como suele pasar con todos los seres humanos. Entonces, en el caso de ellos también sucede, pero los microorganismos presentes siempre son los mismos. No tienen, unos tienen unos, otros tienen otros, pero siempre se repiten los mismos y las concentraciones, por decirlo así, los porcentajes, la presencia va a variar. Entonces, esta disbiosis, normalmente lo que hemos visto que más favorece es el crecimiento del hongo cándida, entre otros, ¿verdad? Al crecer la cándida, se facilita la permeabilidad intestinal, que sería justamente lo que acabamos de ver, que es la desunión entre las células intestinales. Entonces, se favorece el paso de sustancias hacia el torrente sanguíneo y por lo tanto logran llegar a estimular hasta incluso los centros sensoriales. ¿Qué pasa con microbiota? ¿Qué pasa con salud intestinal? Para mí es como el punto de partida, valga la redundancia, del cual tenemos que trabajar con los niños con autismo, por los efectos que tiene y para también mejorar incluso su alimentación. Entonces, se dice que alrededor del 76% de la información que el cerebro recibe viene del intestino. Entonces, ¿qué pasa si este intestino está disbiótico, está inflamado, está teniendo, ¿verdad?, una alteración? Hemos encontrado, ¿verdad?, que cuando hay un intestino inflamado, hay producción de citoquinas inflamatorias, entonces puede irse por la vía quinurenia y ahí vemos una disminución de serotonina, una disminución de melatonina y ahí vamos entonces a tener problemas de sueño, va a aumentar el cansancio, puede aumentar diferentes características que vemos en los chicos con autismo. Ahora, a nivel de neuroinflamación, se ha visto también que hay una disminución en la concentración de GABA y de dopamina. Esto, por lo tanto, va a aumentar la ansiedad, va a disminuir lo que es la motivación y puede aumentar la apatía en general en cualquier ser humano. Pero tenemos que verlo, ¿verdad?, más referido a estos chicos. Y son condiciones que normalmente vamos a encontrar en ellos. Entonces, dentro del proceso diagnóstico, dentro de la consulta, de esa primera intervención que hay, se habla que ahora es muy importante, ¿verdad?, tener referencia a todo el proceso del embarazo. La microbiota, hay un porcentaje que es genético, ¿verdad?, lo que vamos a tener, y con el tiempo, pues, con lo que nos vamos exponiendo al medio, vamos adquiriendo otro tipo de microbiota, o se va enriqueciendo. Entonces, un punto muy, muy importante es hablar con la madre, ¿verdad? Hay periodos sensibles que van a condicionar el neurodesarrollo. Entonces, aquí vamos a hablar propiamente de lo que es el proceso del embarazo, por ejemplo. Entonces, obviamente, tenemos que saber cómo fue la dieta de esa mamá, si tuvo algún tipo de intolerancia, si presentó algún tipo de alergia, cómo fue el proceso incluso de alimentación por culpa de los achaques que decimos, ¿verdad? He conocido personas, tuve una amiga que vomitó los 9 meses completos, las 40 semanas, estaba prácticamente en labor de parto y ella todavía estaba vomitando. Entonces, ahí vamos a tener pues, una dieta que no va a ser la que quisiéramos que tenga. Si la madre tuvo algún problema, pasó alguna situación de estrés fuerte, eso también pues va a alterar la microbiota de la madre. Igualmente un estado de inflamación crónico de bajo grado o el estado inmune. Ahora, otra cosa que nos va
a afectar directamente, y que ya sabemos, la microbiota de los niños, es cómo fue el parto. ¿Fue vía vaginal? ¿Fue por cesárea? ¿Cómo se dio este parto? Se habla que ahora incluso en algunos lugares, cuando el niño nace por cesárea, están hisopando la zona del canal de parto de la madre y están exponiendo al niño a, a lo que se hisopó, ¿verdad? Para que empiece a generar también para que tenga una microbiota más rica que como la va a tener por haber nacido por cesárea y no haber sido expuesto, ¿verdad? A todos los microorganismos que se encuentran en el canal de parto. Otro detalle que va a estar relacionado es la lactancia, ¿verdad? Si hubo una lactancia exclusiva, si hubo utilización de fórmula. Todo esto va a generar alteraciones y cambios en la microbiota intestinal de los niños. Igualmente, prestar atención cómo fue el proceso de lactación, qué tanto contacto tuvo con diferentes tipos de alimentos o incluso contacto con animales. Si es un niño que desde que llegó a la casa ya había una mascota en la casa y empezó a tener contacto con diferentes animales y por lo tanto esa microbiota empezó incluso a enriquecerse. De hecho, se han hecho estudios y se ha visto donde la microbiota de las personas que conviven con diferentes animales es diferente al de las personas que no tienen mascotas. Pueden estar más enriquecidos en una cosa o en la otra, pero hay un cambio en la microbiota de estas personas. Entonces, es muy importante desde el primer contacto también indagar un poquito acerca de esto. ¿Cómo es la salud intestinal, la salud digestiva de la madre, que es la que va a tener directamente digamos, el compromiso de compartir esa microbiota con el niño? Acá viene el que se le ha echado la culpa, por decirlo así, es como el principal culpable de la disbiosis, de esa permeabilidad, perdón, de la permeabilidad intestinal. La cándida. La cándida, sabemos, es un hongo tipo levadura que forma parte de la microbiota normal del ser humano. ¿Qué sucede? Que ella se alimenta de carbohidratos, de azúcares y de carbohidratos fermentables. Eso es muy importante recordar, carbohidratos fermentables. A la hora de consumir nosotros azúcares y carbohidratos fermentables, la cándida va a tener mayor facilidad para sobrecrecer. Y el detalle es que ella crece en forma de micelo. Por lo tanto, va a generar una propagación invasora a nivel de las células intestinales y se va a ir infiltrando en esta pared intestinal. Entonces, va a ir favoreciendo esa separación de las células. Tenemos el detalle de que las sustancias de desecho de la cándida tienen la facilidad de deshacer los mucopolisacáridos de la pared intestinal. Entonces generan estos agujeros, ¿verdad? Y por lo tanto van a ser el intestino permeable. Además de que las sustancias de desecho de la cándida son altamente inmunotóxicas también. Entonces, además, va a generarnos un problema a nivel del sistema inmunológico. ¿Qué sucede cuando hay disbiosis? Ok, se ha logrado determinar que gracias a la disbiosis, sobre todo en los niños con autismo, vamos a tener estos problemas. Permeabilidad intestinal, lo que va a facilitar que diferentes tipos de sustancias de desecho de los mismos microorganismos de la microbiota, sustancias tóxicas que pueden venir a través de los alimentos, metales pesados que vamos a obtener a través de los alimentos. Lastimosamente, el ambiente, el planeta Tierra está muy contaminado. Hay muchos productos marinos que están contaminados, que vienen ya contaminados con metales pesados, principalmente mercurio, que sabemos que es neurotóxico, ¿verdad? Tiene un efecto neurotóxico. Entonces, esa permeabilidad intestinal ya nos empieza a afectar por otras situaciones también. Un debilitamiento del sistema inmune, hiperactividad. Los niños con
con una disbiosis al estar esta permeabilidad y mayor crecimiento de microorganismos dañinos, por decirlo así, se han relacionado con la presencia de hiperactividad, de falta de atención, incluso de irritabilidad. Por eso también se aconseja la suplementación con algunas sustancias también para mejorar esto y disminuir al mismo tiempo la inflamación intestinal, como es el caso del omega 3, porque el omega 3 nos va a ayudar con la inflamación intestinal y se dice que también va a ayudar en la parte conductual, pero muchas veces es justamente la reparación o la desinflamación a nivel intestinal la que va a traer esta mejora incluso a nivel conductual. Con respecto a la influencia de otras sustancias que están presentes en los alimentos y el efecto que va a tener en general en todas las personas que lo consuman, pero que es de mayor cuidado, de mayor prioridad en los chicos con autismo, tenemos todo lo que son tintes o colorantes artificiales. Estos aditivos se han relacionado con desórdenes respiratorios, hiperactividad, síntomas gastrointestinales, erupciones en la piel, como les digo, incluso en personas que no tienen autismo. Y en chicos con autismo se ha visto que también favorece conductas, bueno, que sean un poco más conductuales, empiezan a favorecer ciertos tipos de conductas, ¿verdad? Como la hiperactividad, la inatención y demás. El sirope de maíz alto en fructosa es un tipo de carbohidrato refinado. Lastimosamente es utilizado en gran cantidad de alimentos procesados. Resulta que en el proceso de manufactura del sirope de maíz alto en fructosa se incluye el mercurio. Y este, como les decía, es neurotóxico y sabemos todos los daños que trae al organismo. Aparte de que el sirope de maíz alto en fructosa no es bueno para la salud, puede generarnos muchísimo problema con el control de los lípidos, con el control de carbohidratos. Y pues si ya tenemos ciertos problemas en alimentación con los chicos con autismo que los va a llevar a obesidad incluso, pues mayor cuidado debemos de tener con esto. Otros son los sabores artificiales, sustancias como el glutamato monosódico, o conocido más popularmente como el ajinomoto. Resulta que este es un resaltador de sabores, entonces lo podemos encontrar tanto en alimentos dulces como en alimentos salados. Entonces, ¿qué sucede? El ajinomoto o el glutamato monosódico se ha encontrado también que se relaciona con síntomas de debilidad, de contracciones musculares, de dolores de cabeza y adormecimientos. Y se evita como prevención en pacientes con autismo porque también se ha visto que es un sensibilizador de otras condiciones. Por ejemplo, en alergias se necesita menor cantidad, ¿verdad? Menor concentración de el alergeno para que la reacción alérgica se presente. Preservantes artificiales se han relacionado con hiperactividad, con dolor de cabeza y con cambios en el estado de ánimo. Y los preservantes artificiales igualmente están presentes desde un aceite hasta algo que necesitamos que nos dure un poco más de tiempo, como, bueno, incluso hablemos de fórmulas lácteas. No tienen una duración tan larga, alrededor de 22 días, 15 días después de que se abre, pero hasta ahí ya empezamos a encontrar estos productos. O sea, en niños que si no han tenido la dicha de tener lactancia materna de forma exclusiva, perfectamente desde el día 3 de su nacimiento ya empiezan a tener contacto con estas sustancias. Los edulcorantes artificiales se deben evitar en estos pacientes para evitar manifestaciones de síntomas como dolores de cabeza, náuseas, cambios en el estado de ánimo, diarreas y vómitos, además de que se ha encontrado también que los edulcorantes artificiales alteran la microbiota. Entonces favorecen la disbiosis que de por sí ya la tenemos. Voy a hablar de 2 dietas que se han propuesto para el manejo del autismo. Importante, manejo. Lastimosamente, a muchos padres que andan deseosos de encontrar una cura o una solución para la condición de su hijo, se lo venden como una cura, valga la redundancia, que les va a curar el autismo. Todos sabemos el autismo no se cura,
lo podemos manejar con diferentes terapias y diferentes cosas para tener una mejor calidad de vida, para que a este niño le demos todas las herramientas que él necesite para poderse enfrentar a un mundo que lastimosamente es el que debería adaptarse a ellos. Pero estamos ante una sociedad que no está preparada, no está muchas veces en la capacidad de poder absorber la demanda de ellos y por lo tanto tenemos que darles a ellos herramientas. Entonces, esta dieta GAPS significa Síndrome de Intestino y Psicología. Fue desarrollada por la doctora Natasha Campbell. Ella es psicóloga, tiene una maestría en nutrición humana y una maestría en neurología. Su hija tenía un diagnóstico fue diagnosticada con autismo y ella empezó a buscar, a indagar, a investigar de qué manera podía ayudar a su hija. Entonces, ella planteó esta dieta. Esta dieta está basada en gran parte en una dieta de carbohidratos específicos. Ella explica que el intestino permeable, me viene a hablar de lo que les hablé ahorita, que quizás en este momento es donde se está hablando todavía más del intestino permeable. Entonces, que este intestino permeable permite que productos químicos y bacterias de los alimentos pasen directamente al torrente sanguíneo y que van a afectar el cerebro, afectan lo que es el centro sensorial. Esta dieta está diseñada para curar las deficiencias enzimáticas y la permeabilidad que existe en el intestino de estos pacientes. Entonces, lo que ella propone es una dieta que tiene 3 etapas diferentes: la de exclusión, la de dieta completa y la fase de reintroducción para salir de la dieta. Ella propone excluir lo que son granos, lácteos pasteurizados, hortalizas amiláceas, que son todo lo que llamamos verduras harinosas, carbohidratos refinados, y se hace este proceso de 3 etapas. Si conocen la dieta FODMAPs, verán que es prácticamente la misma base, ¿verdad? Que es un intestino inflamado y que tenemos que quitar los carbohidratos fermentables y son exactamente las mismas 3 etapas, donde eliminamos los carbohidratos que inflaman el intestino, donde empezamos a reintroducir los alimentos para detectar cuáles son los que nos generan algún tipo de reacción adversa, y la de la dieta completa, donde ya establecemos qué es lo que sí se puede comer sin que genere mayores alteraciones. Pero la idea de ella es restablecer, como les decía acá, curar la deficiencia enzimática y la permeabilidad intestinal. Entonces, en esta dieta, en la parte de eliminación, también se excluyen los alimentos por el efecto neurotóxico que tienen y que van a generar una alteración en la conducta. Y se hablan de lo que es la caseína, el gluten, los preservantes y los colorantes. Ha habido toda una controversia con respecto a la dieta sin gluten y sin caseína. Ahorita también esas se las voy a presentar, porque representa un gran, se me da la palabra, un gran desafío para los padres. No existen, lastimosamente no existen estudios científicos con una población grande como para poder determinarlo. Obviamente estamos hablando de población con autismo, es una población difícil de manejar y que la verdad ya bastante señalados y etiquetados están como para tomarlos como ratones de laboratorio. Me decían un día de estos, hablándome propiamente de mi hijo. Yo tengo un hijo con autismo, y un día de esos la psicóloga me puso esa expresión por una situación que estamos viviendo a nivel de escuela. Entonces, es una población difícil de manejar. Entonces, el objetivo principal que buscaba la doctora Campbell es mantener un estado nutricional normal, promover el crecimiento y desarrollo del niño y generar esta cura a nivel intestinal, a nivel de permeabilidad intestinal. Si no se llegaran a cubrir las necesidades nutricionales por alergias, por intolerancias o por rechazos a algunos alimentos, ahí es donde va a necesitarse la suplementación con vitaminas y minerales, que es parte de lo que se ha criticado de estas dietas porque suelen ser muy restrictivas. Entonces, la dieta libre de
gluten, lácteos e incluso soya, se basa en esto mismo, ¿verdad? Que las personas con autismo tienen deficiencias enzimáticas, por lo que la digestión de las proteínas no se puede hacer completa. Tanto el gluten como la caseína son dos proteínas de por sí ya de digestión pesada, por decirlo de alguna manera, son de difícil digestión. Entonces, si hay una deficiencia enzimática, se van a generar péptidos, o sea, no se va a terminar la digestión de estas proteínas. Entonces, ellos se basan en que al existir una permeabilidad intestinal, estos péptidos que provienen de las proteínas de la leche, del trigo, del centeno, de la cebada, de la avena e incluso también la proteína proveniente de la soya, van a pasar a torrente sanguíneo y pueden llegar a nivel cerebral. Entonces, resulta que han determinado o han interpretado que ellos tienen una acción opiácea o morfínica, ¿verdad? O sea, trabajan igual que la morfina y que alteran los órganos de los sentidos. Entonces, recordemos que por el efecto de la cándida a nivel intestinal, lo que es el intestino como tal se vuelve permeable y facilita que todos estos péptidos más todas las sustancias de desecho y sustancias tóxicas pasen a torrente sanguíneo y distribuyen estas sustancias por todo el cuerpo, inclusive llegan hasta el cerebro. De hecho, explican con esta imagen, ¿verdad? Que lo que es la casiomorfina, la gluteomorfina o gliadomorfina, tiene una sustancia química, perdón, tiene una estructura química similar a la de los opioides, por lo que provocan que al llegar al cerebro tenga un efecto similar al de ingerir una droga como la morfina. ¿Qué sucede? Se logran acoplar a los receptores de la morfina. Entonces tienen ese mismo efecto de bloquear la señal de dolor. Entonces ellos dicen que los niños con autismo que se caen, que se golpean, que tienen algo que deberían de sentir dolor, no lo sienten justamente porque hay sustancias en su alimentación que están bloqueando esta señal. Y que además genera que los chicos tengan como un tipo de adicción hacia estos alimentos y altera, ahí me van a disculpar, no son 5 sentidos, son 8 sentidos, si no, por ahí me va a guindar, pero van a alterar todos los sentidos. Y si vemos, en los niños es muy común encontrar que lo que a ellos más les gusta comer es pan, galletas, pastas, leche. Entonces, por eso es que lo han relacionado tanto. Más sin embargo, si nos alejamos un poco, digamos, de la teoría en sí como tal, sí se ha visto que parte de lo que genera mucha inflamación a nivel intestinal es la agresión de ciertas sustancias que consumimos a través de los alimentos y una de ellas es el gluten. En la dieta FODMAPs, una de las sustancias que se evitan es el gluten por el efecto inflamatorio que tiene. Aparte de que el gluten, por decirlo así, de naturaleza representaba entre un 5 y un 10% de las proteínas en el trigo. A través de la ingeniería en alimentos, ha aumentado y ha llegado a ser hasta alrededor de un 50%. ¿Por qué? Porque es lo que le da elasticidad, es lo que hace que los panes crezcan y se hagan esponjositos y por lo tanto a nivel de producción es lo que lo va a hacer más rentable. Entonces, a mayor cantidad de gluten, mejores ganancias para quienes lo producen. Entonces, con respecto a la alimentación completa y estos problemas de disbiosis, de alteraciones intestinales y demás, la principal conclusión es que lo que debemos hacer, además de eliminar todos los alimentos que son agresores, que ya de por sí se conocen, sin hablar de intestino permeable, incluso sin hablar de autismo, porque desde que yo crecía se hablaba de todo lo que son colorantes, saborizantes que lastimosamente la industria alimentaria sigue utilizando. Entonces, lo ideal es poder alejar de la alimentación, apartar de la alimentación de los niños estas sustancias y centrarnos también en lo que es la regeneración de ese intestino
arreglar ese intestino permeable, por decirlo de alguna manera. Entonces, esto va de la mano junto con los cambios en la alimentación. Y como les decía, uno de los retos más grandes que enfrentamos como padres y como terapeutas es los problemas de alimentación. Entonces, entre un 3 y un 10% de niños que presentan problemas de comportamiento con respecto a la alimentación no tienen ninguna dificultad orgánica o física, o sea, no tienen ni problemas a nivel motor ni problemas a nivel sensorial. Entonces, simplemente es un disgusto, un desagrado hacia los alimentos. Incluso se dice que de un 25 a un 35% de los niños neurotípicos presentan problemas de alimentación. Entre un 33 y un 90% de los niños con trastornos del desarrollo presentan problemas de alimentación. De hecho, Isabel Beaudry dice que el rechazo a alimentarse y la selectividad alimentaria responde a una combinación de factores, que hablamos de factores médicos, hablamos de factores sensiomotores y factores conductuales. Se agrupan como en 3 grandes grupos, como es la neofobia, que es el temor a los alimentos nuevos, los niños selectivos o los picky eater, que pueden indicar un problema sensorial. Esta no es considerada una condición médica, pero sí requiere atención. Y el desorden alimentario, que es equivalente al trastorno evitativo, restrictivo de la ingesta alimentaria del DSM-5. ¿Qué sucede? Este es otro detalle importante de que ustedes en el primer contacto empiecen a sospechar o a buscar, ¿verdad? Y es que los niños que empiezan a tener restricción o selectividad alimenticia empiezan de una forma relativamente sutil, por decirlo de alguna manera. Empiezan a ser un poquito quisquillosos con un par de alimentos. El problema está en que esta selectividad va en aumento. Muchas veces, incluso puede ser un problema sensorial de fondo que nos he encontrado, puede ser un problema incluso emocional, y es importante verlo a tiempo, porque entre más grande sea el niño, más difícil tiende a hacerse poder mejorar o poder ampliar este repertorio de alimentación, porque la parte conductual va adquiriendo un mayor peso, ¿verdad? Entonces, esto es importante determinarlo, pues, a una corta edad. Los problemas de alimentación en los chicos con autismo son bastante comunes a la hora de alimentarse. La alimentación puede resultar muy estresante para el niño y para toda la familia, porque a veces se convierte en un campo de batalla. Los papás esperan que coman todo lo que se les sirve, e incluso sabiendo que es un alimento que no le gusta, a veces se obliga al niño a consumir el alimento. Y el problema es que esto puede traer un efecto negativo o una emoción negativa que se relaciona después no solo con ese alimento, sino incluso con otros. Para un niño con autismo, comer puede representar todo un desafío. Nosotros pensamos que comer es muy fácil, como agarrar la cuchara, el tenedor y llevarlo a la boca, pero requiere de hasta, creo que son 52 pasos, poder realizar este proceso de alimentación. Entonces, para los niños se vuelve algo complicado. Es un acto que necesita coordinación de muchísimos sistemas y de muchísimos mecanismos, que si hay problemas en el desarrollo, pues obviamente ellos no van a tener esa habilidad o no van a tener la madurez para poderlo realizar de forma eficiente, y a veces por eso incluso rechazan los alimentos. Entonces, la habilidad de alimentarse va a depender del estado del desarrollo. Hay habilidades motoras que se pueden ver afectadas, ¿verdad? Puede darse por diferentes problemas de salud, por lo que les decía, una maduración en su desarrollo, o incluso por problemas biomecánicos. Incluso hay niños que tienen un brote tardío de lo que es la dentadura, o incluso algunos que tienen problemas, pérdidas de piezas dentales por falta de cuidado o por otras condiciones, y eso también nos va a alterar la alimentación. Una alimentación involucra todos los sistemas sensoriales, absolutamente todos. Y vemos, por ejemplo, que en el caso de los niños con autismo les gustan mucho los alimentos que crujen. Ellos necesitan sentir a veces el sonido. Y un día
hablando con un adulto, no tiene diagnóstico ni nada, pero es un paciente con una selectividad alimenticia muy fuerte. Yo sospecho que sí tiene un problema sensorial basado en lo que él me mencionaba. Y él me decía que a él no le gusta sentir donde muerde la carne y las haces musculares, ¿verdad? Donde las fibras musculares se revientan, que a él no le gusta sentir esa sensación en la boca. Y que entonces tiene que comerlo siempre con algo crujiente, porque donde hace el crunch y se parten las dos cosas, es lo que siente ese crunch y no donde se revientan esas fibras. Entonces, todos los sentidos están involucrados. El olfato es algo que no les gusta el olor. E incluso hay niños que simplemente un alimento no les gusta y con solo verlo ya les da asco. Un día de estos un pacientito me decía, es que a mí me da asco la comida. Y yo, ¿y qué sientes si la ves ahí? Es que yo siento asco, me da como ganas de vomitar. Incluso me da asco ver a los demás comiéndola, ¿verdad? Los papás se volvieron a ver como diciendo, ¿cómo? Porque ellos ni siquiera tenían idea de esa situación. Entonces, todos los sistemas sensoriales están relacionados directamente con el proceso de alimentación. Entonces, si tenemos un trastorno a nivel sensorial, un problema a nivel de un intestino permeable que está alterando los centros sensoriales, pues nos va a facilitar que todo esto se presente. Nuestra experiencia con los alimentos también afecta la manera en la que nos alimentamos. Entonces, vemos como si cuando estábamos comiendo, no sé, una sopa de pollo, me dieron una mala noticia, yo esa sopa de pollo, yo ya no la quiero más en mi vida. Yo me acuerdo cuando mi abuela falleció, que como estaba en agonía, estamos como todos los familiares durante varios días y daban un mismo fresco, porque se compraba en paquete que era más barato y no sé qué. Yo ese fresco no lo soporto porque yo lo relaciono con ese momento. Entonces, si para nosotros como adultos tenemos esa facilidad de relacionarlo, para los niños es aún más, y sobre todo si es traumático. Un niño con selectividad alimenticia, a una tía se le ocurrió hacer una competencia de quién comía más rápido con arroz y el niño se empezó a ahogar con el arroz. Entonces el niño nunca más en la vida quiso volver a probar el arroz. Entonces, todas las experiencias que tengamos, buenas o malas, con la alimentación van a influir en si lo vamos a querer consumir nuevamente o no. Entonces, por eso es importante de que no se convierta en un campo de batalla el momento de la alimentación, para que no haya esa relación negativa. Los niños con autismo, además, pueden desarrollar problemas de conducta a la hora de comer, que necesitan hacer todo un protocolo, que están acostumbrados a que se les dé algo determinado y entonces, en algunos casos, podría generarnos problema. Y creo que a nivel conductual, el mayor problema que podríamos encontrar es que a nivel sensorial ya no hay nada, a nivel en general ya no hay nada para que sea selectivo, y la selectividad la siguen manteniendo más por una situación conductual que por una situación de desarrollo sensorial fisiológica. Se ha visto que aproximadamente el 69% de los niños con autismo no están dispuestos a probar alimentos nuevos. Esta es la neofobia. Y un 46% además tienen rituales en sus hábitos alimentarios, como comer en un punto determinado, que papá se tiene que sentar en un lugar, mamá en otro lugar, la posición de la mesa, el lugar y demás. Entonces, otras situaciones que encontramos es que muchos niños comen de forma rápida y convulsiva, o por el contrario podrían tardar mucho. A veces no mastican y tragan de una vez. Puede hacer que haya incluso algún problema en el proceso de deglución, que es parte de lo que los hace selectivos. Es toda una revisión que hay que hacer de por dónde podría venir esta selectividad. Pueden haber problemas de transición de lo que es de papilla a sólidos, porque el niño no lo acepte, o incluso porque el cuidador, sea la mamá, sea la abuela, una tía, le da temor dejar de dar estas papillas y empezarle a dar sólidos al niño. Por eso se habla ahora del baby-led weaning como una buena opción. Sin embargo, eso no va a limitar que se pueda presentar una selectividad alimenticia posteriormente, porque ya hemos tenido casos. La variedad de alimentos es demasiado limitada. En el caso de algunos niños, hay niños que podemos llegarles a contar 8 alimentos, incluso 5 alimentos, que es en lo que se basa su alimentación.
Los rituales de alimentación, como les decía, ¿verdad? Cómo tienen que estar ubicadas las cosas o qué tipo de alimento, incluso marca específica de alimento. Podrían presentar comportamientos inadecuados en la mesa, como berrinches, gritos, tirar la comida, cosas por el estilo. Y otro trastorno que se encuentra es la pica, ¿verdad? Que es el consumo de sustancias no nutritivas, como la tierra, el hielo, el cabello, las uñas, jabón, betún. A lo largo de mi carrera, yo he escuchado muchísimas cosas que se consumen en el trastorno del pica, que en los chicos con autismo también podría darse, a pesar de que existen los problemas sensoriales y que más bien tienden a ser evitativos. Tenemos chicos que son evitativos para la comida, pero para otras cosas no. Ellos sí, plasticina, jabón, incluso alcohol, que es el problema que se tiene ahora con el alcohol en gel, ¿verdad? Porque parece un gel y no deja de ser, pues, obviamente, alcohol lo que se está ingiriendo. Las recomendaciones básicas ya para esta parte, pues, de la selectividad es que cuando se van a consumir alimentos se debe crear un clima agradable, perdón, libre de ansiedad, gritos o maltratos a la hora de consumir los alimentos. No forzar al niño a que coma los alimentos porque va a generar una mayor aversión incluso a ellos. Elaborar una rutina y mantener constantes las condiciones físicas, que en este caso, ¿verdad? Puede ser algo negativo, pero para lo que es alimentación y para promover el ingreso de nuevos alimentos, debemos de tratar de que se utilice, de que sea siempre en el mismo lugar, porque a ellos eso les da seguridad, incluso les da seguridad utilizar el mismo vaso, el mismo plato, el mismo tenedor. Lo que debemos hacer, sí, es enseñarles y mostrarles que es lo mismo comer en el comedor de mi casa que en el comedor de donde la abuela o en el comedor de la escuela, que es lo mismo la jarra verde que la jarra azul, que son iguales, que tienen la misma forma y demás. ¿Qué le gusta más la verde? Perfecto. Pero es importante que vea que hay de otras formas, de otros colores, porque no son eternas las cosas, ¿verdad? Entonces, sí es importante para el proceso de ingresar nuevos alimentos que sea siempre lo mismo, pero hacer, hacer educación en él de que cualquier otro plato es exactamente igual. Y es importante permitir al niño experimentar con los alimentos, jugar con ellos para que le vayan perdiendo el temor a esos alimentos que son nuevos, que no quieren, que no han deseado consumir. Y súper importante no permitir que el niño sea que maneje la alimentación. Hace unos días una mamá me decía, es que yo le pregunto qué quiere comer. Hay esto, esto y esto. Y yo le dije, es que no le pregunte. Usted sírvale alimentos seguros y sírvale además los alimentos que se van a empezar a introducir como nuevos. Pero no le pregunte a él qué es lo que quiere comer. Trate de manejar usted, llevar usted las riendas. Y pues las terapias definitivamente, la intervención a nivel nutricional para garantizar que dentro de la selectividad se tenga el mayor balance nutricional posible es súper, súper importante.